El amor verdadero según las Escrituras 2. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en este capítulo número 2 de lo que es el amor verdadero. Nuestra pregunta con respecto al amor verdadero nació por un graffiti que encontré en las calles de Cerrillo, donde decía lo siguiente: no puedo darte un amor perfecto, pero sí un amor verdadero. Y me pareció una contradicción. La pregunta es: ¿existe el amor perfecto? ¿Existe el amor verdadero? Y la respuesta que dimos como cristianos es que sí existe el amor perfecto, existe el amor verdadero, pero el amor perfecto, el amor verdadero se puede encontrar en Dios. Para lo siguiente, en la lección pasada quedaron 3 cosas que tomamos someramente y que quiero amarrar, que quiero dejar aclarado ahora. Por ejemplo, número 1, no podemos amar a Dios con un amor natural. Aclarar lo del texto de los discípulos de Camino a Maús, cuál es su situación espiritual, qué les sucedía, ¿ya? Aunque sale muy fuerte el tema, quiero tomarlo para dejarlo claro y conciso. Y número 3, ¿por qué tomamos los atributos comunicacionales de Dios? Y di una lista que usted puede verlo en el video anterior, el amor verdadero 1. Y aquí en el verdadero amor 2 voy a hacer una aclaración por qué tomamos los atributos comunicacionales y dimos la lista. Y uno de los atributos comunicacionales es que Dios es amor y nos hace partícipe de ese amor, pero a la vez la naturaleza de Dios es amor. O sea, Dios da amor, pero su naturaleza es amor. ¿Y dónde lo podemos ver? En 1 Juan, capítulo 4, versos 7 al 9. Y quiero compartirlo con ustedes. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí nos explica de una manera somera, hay muchos textos, hay un raudal de textos, pero este es el que me fascina, este es el que me llamó la atención para entregártelo a ti. ¿Ya? Por eso tomamos los atributos comunicacionales de Dios, porque creo que el amor verdadero está en Dios y se puede conocer el amor verdadero en Dios. Y vuelvo a la pregunta 1. No podemos amar a Dios solo con el amor natural. ¿Por qué? Porque el amor familiar, el amor matrimonial, el amor filial, el amor de pareja, etcétera, está contaminado por el pecado. Nuestra naturaleza está contaminada por el pecado y todas nuestras relaciones aún así están contaminadas por el pecado y son imperfectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con nuestro amor emocional, con nuestro amor natural, no podemos amar a Dios. ¿Ya? No lo podemos amar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura nos dice que nuestros corazones deben ser transformados para amar a Dios. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, ¿sabe lo que nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y Jesucristo le habla a Nicodemo, al religioso Nicodemo, al catedrático Nicodemo, al doctor Nicodemo, le habla que es necesario nacer de nuevo. Juan 3, verso 3 al 5. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 al 27, Jeremías 31, verso 31, habla que Dios tiene que dar un corazón nuevo. Me gustaría, por favor, leerte solo Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongáis por obra. Entonces tiene que el Señor transformar, el Padre, el Espíritu Santo tiene que regenerar nuestro corazón. La Escritura también nos dice que debemos ser vueltos a la vida. Debemos ser vueltos a la vida. Colosenses capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice. A vosotros, que estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. Y a vosotros, subraya eso, estando muertos en
pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer Dios a través del Espíritu Santo? Tiene que transformar nuestros corazones, tiene que transformar nuestra naturaleza. En Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ya? Él lo dice fuertemente, la naturaleza debe ser cambiada. Mire, Israel nunca pudo amar a Dios en sus propias fuerzas. Increíblemente, Israel nunca pudo amar a Dios en sus propias fuerzas, y para probar esta tesis, tengo estos argumentos bíblicos. Fue desobediente al amar a Dios como Jehová le había ordenado. Usted puede ver en Deuteronomio capítulo 6, verso 3 al 5, lo que dice lo siguiente: oye pues, Israel, cuida de poner por obras para que te vaya bien en la tierra. ¿Ya? Y quiero adelantarme al verso 4, está hablando de sus mandamientos. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza amarás. Y yo voy haciendo una lista, estaba estudiando estos días la actitud del corazón de Israel, y la actitud del corazón de Israel era impotente, no podía amar a Dios. Israel, la nación de Israel, aborrecía totalmente a Dios, lo aborrecía. Mire, ¿cómo lo podemos ver? No cumplió el Shema, que significa Deuteronomio 6, que tenían que memorizarlo, tenían que estudiarlo, tenían que recitarlo, tenían que guardarlo en el corazón. Oye Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Sabía que antes de ser dada la ley, los mandamientos, Israel ya estaba quebrantando la ley? Mientras Jehová hablaba con Moisés en Éxodo capítulo 32, versos 15 al 19, ¿qué es lo que hacía Israel? Israel ya estaba quebrantando la ley. Miren lo que dice el verso 19 de Éxodo 32. Verso 19 dice: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y al otro lado estaban escritas, las arrojó. Todavía no recibían la ley y ellos ya estaban adulterando, estaban fornicando. Aarón le había hecho un becerro. Todavía no habían recibido la ley. Y el Señor le dice a Moisés, resumiendo, le dice a Moisés que le va a dar un pueblo nuevo. Y Moisés ora por la honra de Jehová, ora para que los paganos, las naciones de alrededor, no se burlen, no se mojen de que Dios sacó a Israel de Egipto y lo hizo morir en el desierto. Y Dios nuevamente renueva el pacto con Israel. Imagínate, no le había dado la ley todavía y ya la estaban quebrantando, no la habían recibido las tablas y ya la estaban quebrantando. Y tuvo que renovar el pacto en Éxodo capítulo 34, verso 10. Es increíble. Tú puedes ver cómo nuevamente tiene que Dios darle nuevamente una segunda copia de las tablas de la ley, por decirlo así de una manera un poco más que se entienda. ¿Ya? Israel se volvió idólatra. Cuando muere el último caudillo de Israel, venía Moisés, y venía Josué, muere. Después pasamos a la etapa de los jueces. Y dice que ¿qué sucedió en la época de los jueces cuando entraron a la tierra prometida? Mire lo que dice. Quiero leerlo textualmente en Jueces capítulo 2, verso 11 al 22. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales. O sea, se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron del consejo de Moisés, se olvidaron del consejo de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Se olvidaron de la palabra de Dios. Y disculpe que sea temperamental, el hombre, la mujer no puede amar a Dios simplemente siendo un religioso. Dios tiene que operar un nuevo nacimiento. Dios tiene que hacer un milagro en el corazón del hombre, porque a Israel fue tramitado la ley a través de ángeles, bajó el mismo Jehová, y aún así no fueron transformados y cambiaron. Vieron la columna de fuego de noche, vieron la nube de día, vieron la presencia
de Dios. Vieron estas teofanías. ¿Qué sucede? Los libros de las Escrituras no hablan categóricamente, no hablan. Por ejemplo, tiene usted el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, y usted pasa después a la primera de Crónica, segunda de Crónica, pero en los listados de los libros de Reyes dice: tal rey hizo lo malo, tal rey hizo lo malo, y la nación hizo lo malo, y la nación sacrificó a los ídolos, y la nación siguió en pos de Baal, y todos los reyes hicieron lo malo. Pero no solamente eran los reyes, sino, como nos dice la Escritura inspirada e inerrable, sino que era el mismo pueblo que se había ido en pos de la idolatría. ¿Y qué es lo que sucede? La Escritura también nos dice que no amaban a Dios, no amaban a Dios. Dios mismo los trató de infieles, comparó a Israel como una esposa adúltera. No amaba a Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que Israel, por su idolatría, se vio confrontada a una división. Las naciones, las tribus del norte se llamaron Israel, y dos tribus al sur se llamaron Judá. Se dividió, y aún independientemente y aún dividida, Israel, ya no siendo Israel unida, unificada, sino dividida, norte Israel, sur Judá, aún así los reyes del norte de Israel eran idólatras, y Dios los castigó mandando a los asirios y destruyendo a la nación. Y la nación de Judá, con su capital en Jerusalén, Dios mandó a los babilonios, a los caldeos, y los destruye. ¿Por qué? Por su idolatría. Yo sé que estoy tomando esto de una manera muy, muy rápido, pero el tiempo no da para más. Pero te quiero decir, a Israel fue desobediente. Israel vio la nube, vio la columna. Israel vio las teofanías, sintió rugir el monte, vio la teofanía de Dios, y aún así eso no sirvió para amar a Dios. Y aquí que nos dice que por causa de su pecado, ¿cuál era el pecado? No amar a Dios, la idolatría, que es comparada al adulterio. Israel fue castigada, la nación fue castigada, y fue enviada, Judá fue enviada a Babilonia. Entonces, me gustaría que usted meditara en esto. ¿Puedo amar a Dios con mi capacidad? ¿Puedo amar a Dios con mi capacidad? No puedo amar a Dios con mi capacidad. Dios tiene que obrar algo en mí. El Dios soberano tiene que transformar mi corazón. El Dios soberano me tiene que dar la naturaleza, Cristo viviendo en mí. El Dios soberano me tiene que dar un corazón de nuevo. El Dios soberano me tiene que hacer nacer de nuevo. El Dios soberano me tiene que volver a la vida, porque estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Qué maravilloso. Y quiero aclarar un punto 2. Dios derrama de su amor en nuestros corazones. Dios derrama de su amor en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso! Dios derrama de su amor en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, verso 5. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A través de que el Espíritu Santo, en nuestra nueva naturaleza, Cristo viviendo en nosotros, nos da la capacidad para amar a Dios, porque en nuestra biología, nuestro amor natural, nuestro amor cerebral nos sirve. Dios tiene que renovarnos internamente, y lo podemos ver con la actitud que tuvo Israel al recibir las tablas en sus manos, tal vez en su pueblo, pero no recibir la ley de Dios en sus corazones. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice que el Espíritu Santo derrama de su amor en nuestros corazones. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha implantado la evidencia en nuestros corazones
de que pertenecemos a Él. Hay una evidencia en nuestra vida de que usted y yo le pertenecemos a Dios. ¿Y cuál es? Es que amamos a quien nos amó primero. Es que amamos a quien nos amó primero. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 16, verso 22. Dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Traduzco esta palabra anatema, maldito. Miren lo que dice el apóstol Pablo en los Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso. Entonces, esta evidencia grande que hay en nuestro corazón es que el Espíritu Santo nos está dando la capacidad que viene del Espíritu Santo, no de nosotros, para amar a Dios. Y también, el Espíritu Santo nos da un testimonio del amor de Dios en nosotros. ¿Y cuál es ese testimonio del amor de Dios en nosotros? ¿Sabe cuál es ese testimonio? El testimonio del amor de Dios en nosotros es que Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Es una evidencia que Dios nos ama, sí. Cristo fue a la cruz, es una evidencia de amor grande. Cristo resucitó, es una evidencia de amor grande. Solo Jesucristo es la mayor evidencia de amor para con nuestra vida. Pero los regalos, los dones de Dios siguen lloviendo para los que creen, para los que están comiendo del pan de vida. Y saben que hay una evidencia, hay un testimonio maravilloso del amor de Dios en nosotros. Es que el Espíritu Santo vive en nosotros y es increíble. No podemos con nuestra matemática, nuestra física cuántica, nuestra química, nuestra teología. Nos cuesta comprender esto, pero la Biblia nos entrega esta evidencia que nos dice que una de las mayores evidencias del amor, es que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Según el Espíritu. Mire, dice Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el mismo Juan, por el Espíritu Santo, interpreta estos. Se debía al Espíritu que habían de recibir, el Espíritu Santo. Y la mayor evidencia que el Espíritu Santo está en mí, está viviendo en mí, se manifiesta en los frutos del Espíritu. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos textos acaban de decir que el amor de Dios es demostrado en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiero que el Señor te bendiga y vamos a la tercera lección a ver lo que nos queda pendiente de este amor verdadero. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Jesús Amor en Acción, Chile.